Bendiciones, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva transmisión de esta iglesia que te ama. Quien les habla, su servidor el pastor César Solís, pastor general de CCI Comayagua. Óiganme, hoy cumplimos un mes de estar estudiando la carta a los Gálatas y qué impresionante cómo cada martes en punto de las 6 de la tarde Dios habla a nuestras vidas. Recuerda esta dinámica, un hogar, un grupo. Este es el momento. Llama a todos los integrantes de tu casa, no importa lo que estén haciendo. Si pueden dejarlo de hacer por unos minutos, llámalos, siéntense juntos, compartan la lección y verán cómo consejos de Dios serán transmitidos a través de esta transmisión y estaremos aprendiendo de mucho de lo que Dios quiere enseñarnos cada martes. Recuerda, carta a los Gálatas. Y si tú te recuerdas, la tercera lección de la semana pasada era una pregunta: ¿qué es la ley? Y hoy tenemos un tema precioso y es el propósito de la ley. Hay un propósito para todo. Hay un propósito para la ley. Lo importante es descubrirlo, conocerlo y aplicarlo para uno mismo. Y vean cuál es el objetivo de hoy: comprender el propósito de la ley para vivir de acuerdo a la fe. Es conocer el propósito de la ley para vivir de acuerdo a la fe en la libertad en Cristo Jesús. Eso es lo poderoso. Gálatas 3:19 es el versículo que estaremos utilizando como base para esta lección. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador, dice la Nueva Versión Internacional. Para reflexión, piense en la siguiente proposición y analícela con todo el grupo de acuerdo al tema que se está estudiando. ¿La ley sometió todo al pecado? Ella no es capaz de salvar, sino que solamente apunta a las transgresiones. Es que ¿saben lo que pasa? En aquel entonces, cuando la ley era lo que se aplicaba, la ley lo que decía era qué le aplicaba a la persona por lo que había hecho. ¿Cuál era la reacción que obtenía la persona o el resultado que se le daba a la persona por algo que había hecho? La ley sometió todo al pecado. Ella por sí sola no era capaz de salvar, sino que solamente apuntaba a las transgresiones. Lindo, qué interesante analizar esto, ¿verdad? Como introducción de esta lección, es el mismo apóstol Pablo quien plantea esa pregunta. ¿Cuál era el propósito de la ley? Ver Gálatas 3:19. La ley nos conduce a Cristo a fin de que seamos justificados por medio de la fe. O sea que la ley nos conduce a Cristo, nos lleva a Él, pero para que seamos justificados por la fe. Qué precioso, ¿verdad? Lindo. El inciso A, el propósito de la ley en Gálatas 3 del 19 al 25. En el Antiguo Testamento existían 3 categorías de ley. Revisemos sus conceptos, profundicemos un poco. Estaba la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. La ley ceremonial se relaciona con la adoración judía. Por ejemplo, Levítico 1 del 1 al 13. Su propósito era señalar a Jesucristo después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ya esto no era necesario. El principio de adorar y amar a un Dios santo todavía es aplicable. Esa era la ley ceremonial. La ley civil eran orientaciones relacionadas con el diario vivir del pueblo de Israel. Ejemplo, Deuteronomio 24, 10 al 11. Los principios detrás de estos mandatos debían de guiar nuestra conducta. Ahí habían ya preceptos, ya habían leyes, ya habían escritos que nos debían de decir cómo manifestarnos, cómo movernos, cómo relacionarnos de acuerdo a la ley que estaba en Deuteronomio 24 del 10 al 11. Y la ley moral. Estas leyes Dios las dictó a Moisés en los 10 mandamientos. Ejemplo, Éxodo del 20 del 1 al 17.
Estos revelan la naturaleza y voluntad de Dios para vivir de manera de agradar a Dios. Debemos cumplir esta ley. 3 leyes. Recuerden que semanas atrás les he mencionado, en esta nueva dinámica en la carta a los Gálatas, tú debes de estudiar. En pantalla aparecen rotulados todos los versículos que necesitas leer para poder fundamentar todo lo que yo estoy diciendo. Entonces tú tienes que leer, tú tienes que tener Biblia en mano. Por favor, no te pierdas la oportunidad de tener una Biblia cada martes para ir leyendo todo lo que dice los versículos que menciona. Vean, en la Biblia del Diario Vivir se comenta, la ley tiene 2 funciones. 2. En su lado positivo revela la naturaleza y voluntad de Dios y muestra a las personas cómo deben vivir. En el lado positivo nos muestra la naturaleza y la voluntad de Dios y también nos muestra cómo debemos de vivir. En el lado negativo muestra el pecado de las personas y les indica que es imposible agradar a Dios por obediencia plena a todas sus leyes. La fe no anula la ley. Ojo, la fe no anula la ley. Por el contrario, cuando más llegamos a conocer a Dios, más entendemos cuán pecadores somos. Así tenemos que depender de nuestra fe en Cristo para obtener nuestra salvación. En el versículo 19 de Gálatas observamos la expresión de Pablo de que la ley se promulgó por medio de los ángeles. Entiéndase aquí el papel de los ángeles como mediadores. Pues Dios trató directamente con Moisés dándole los 10 mandamientos. Hay un detalle enfático en este pasaje. La fe ha de permanecer fuerte hasta la venida de Cristo. Tu fe, mi fe, debe de estar cimentada en Cristo Jesús. Tu fe, mi fe, debe de ser fortalecida, robustecida a través de la lectura de la palabra del Señor. Debemos de cimentarnos en Cristo Jesús con una fe inquebrantable. La ley es producto de las transgresiones del ser humano, es decir, que fue añadida para que pudiéramos conocer nuestra maldad, nuestra parte oscura, esa parte de la que no nos gusta hablar mucho. Es para nosotros, no para señalar a otros, no para criticar a otros, no para juzgar a otros, es para nosotros mismos. Entonces, para que nosotros podamos conocer nuestra maldad y la necesidad que tenemos de la misericordia de Dios. Gálatas 3:24 dice que la ley viene a ser nuestro ayo, es decir, nuestra guía, nuestro tutor para traernos a Cristo. Como bien lo mencionábamos, la ley te guía, te lleva a Cristo. Entonces nosotros necesitamos de eso. Otra pregunta que Pablo se hace es, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? Qué lindo esto. Escucha esta pregunta. ¿Estará la ley en contra de las promesas de Dios? Y él mismo responde, de ninguna manera. Categórica la respuesta. De ninguna manera. Gálatas 3:21 en la Nueva Versión Internacional. Antes de que Cristo nos libertara, el ser humano vivía bajo opresión, atrapado por el pecado, pero Dios nos proveyó de una ruta de escape, de una vía de escape. Así que Cristo murió como pecador de acuerdo a 2 Corintios 5:21 y todo el que cree en Cristo es unido a Él, a su muerte y a su nueva vida. Qué lindo que tú y yo venimos a ser libertados de un mundo de pecado a través de Cristo. Precioso. Inciso B. ¿Qué se entiende por legalismo? Ay, ay, ay. Aquí estamos entrando a temas interesantes. Porque hay muchos cristianos que son tan legalistas y a veces quieren ser más legalistas que la misma ley. Y son tan legalistas para otros, no para consigo mismo. Impresionante. ¿Qué se entiende por legalismo? La palabra legalismo no se encuentra en la Biblia. Ojo con este dato tan interesante. Somos legalistas, pero en la Biblia no se habla sobre eso. Me llama poderosamente la atención eso.
Es un término que usan los cristianos evangélicos para describir una posición doctrinal que enfatiza un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. O sea, es algo que creamos nosotros. Es algo que no está en la Biblia, pero que lo creamos porque nosotros creemos que se describe una postura doctrinal que enfatiza un sistema de reglas y reglamentos tanto para alcanzar la salvación como el crecimiento espiritual. O sea, fue creado por humanos. Hay doctrinas, hay posturas, reglamentos, lineamientos doctrinales que muchas veces nosotros somos los que los creamos. Cuidado. Doctrinalmente es una posición opuesta a la gracia. Es que la ley es dura, exige. Bueno, la gracia es misericordia, es perdón, es oportunidad. ¿En qué lado te quedas tú? Interesante. Dice, es un término opuesto a ser compasivo, que según la enseñanza bíblica debe de ser recibir al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Romanos 14:1, en la Nueva Versión Internacional lo dice. Recibamos al débil en la fe. No lo juzguemos, atraigámonos. Interesante. Para evitar caer en la trampa del legalismo, debemos asirnos firmemente a la palabra de Dios, Juan 1:17. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Nueva Versión Internacional. Qué lindo. La ley fue por un hombre, la gracia por medio de Jesucristo. Recordar que Dios pide que seamos misericordiosos con nuestros hermanos de la fe. Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, de acuerdo a la Reina Valera del 60. ¿Quiénes somos para juzgar? ¿Quiénes somos para señalizar? ¿Quiénes somos para categorizar? ¿Quiénes somos nosotros para definir? Qué impresionante lo que Dios está hablando en nuestras vidas hoy. Misericordia, gracia, oportunidad, una nueva oportunidad, una segunda oportunidad. Eso es lo que Dios quiere que seamos y que demos nosotros. Somos exhortados a contender por la fe una vez que nos ha sido confiada. Judas 1:3. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. NBI. Lo que significa hacer defensa de nuestra fe, no añadir ni quitar, no permitir ni que se distorsione. A veces nosotros le añadimos a la ley cosas que no están en la ley, porque nosotros creemos que así debería de ser. No está en la Biblia, pero debería de estar. No se lee en la Biblia, pero debería de leerse. Tú y yo no podemos ser los legalistas del año 2020. En aquel entonces, fariseos ponían cargas a los demás que ni ellos mismos podían soportar. Señalaban, exigían cosas que ni ellos mismos podían dar. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para ser los legalistas del 2020? Porque si tú eres legalista, hay un Jesús misericordioso. Si tú eres estricto y te ciñes y te vistes y te maquillas de un legalismo santo, hay un Jesucristo misericordioso dando oportunidades, dando amor, dando perdón. ¿De qué lado estás tú? ¿Será que estás del lado contrario en el que estaría Jesús en la actualidad? ¿Tú crees que Jesús tomaría tu misma postura en muchas cosas que tú crees, opinas, escribes? ¿O crees que Dios sería misericordioso?
Yo creo en un Jesús de segundas oportunidades, y de terceras, y de cuartas, y de quintas. O sea, Él te ama. Él te quiere transformar, Él te quiere perdonar, Él te quiere librar. Él quiere hacer una obra nueva en ti. La Biblia dice que Él va a perfeccionar la obra hasta el último día. O sea que ni tú ni yo vamos a ser perfectos. Él siempre va a estar moldeando algo en nosotros. Lo interesante es depositarnos en las manos de Él y que Él nos moldee. Lindo, lindo. La aplicación para esta semana: ore a Dios pidiéndole por sabiduría y capacidad para discernir entre lo bíblico y lo humano. Poderoso. Discernir entre lo bíblico y lo humano. Si yo discierno entre lo bíblico y lo humano, mi accionar, mi hablar, mi pensar y mi escribir van a ser diferentes. Si distingo entre lo bíblico y lo humano. Permite que el Espíritu Santo le guíe y le enseñe a evitar la trampa del legalismo. Ojo con esto, es una trampa. El Espíritu Santo te puede mostrar que estás cayendo, siendo instrumento o siendo un fariseo moderno. Cuidado, no caigas en la trampa de querer aplicar la ley a todos y menos a ti. No. Y último inciso para aplicación: memorice Gálatas 2:20, escríbalo en una tarjeta, léalo varias veces hasta que pueda repetirlo de memoria. Analice su enseñanza. Y no te voy a decir lo que dice Gálatas 2:20 para que lo busques y te lo aprendas y lo apliques, pero que lo disfrutes. Yo siento que hoy Dios está libertándonos de un espíritu de legalismo, porque a veces, y yo me incluyo en algunos momentos, podemos sentirnos influenciados y querer ser legalista, y es que las cosas deben de ser así, 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 aquel no lo está haciendo. Sí, pero tú tampoco lo estás haciendo. Poderoso. Hoy Dios nos va a libertar del espíritu de legalismo. ¿Qué te parece si oramos? Levantamos nuestras manos en señal de necesidad de no ser más legalista, sino ser alguien misericordioso como lo fue Jesucristo. Linda experiencia, ejemplo que nos da Jesús. Él no vino a ser riguroso con la ley, Él vino a cumplirla, pero Él vino a establecer un nuevo pacto de misericordia, de gracia, de amor, de perdón, de oportunidades. Él vino a redimirnos. Y ese es el ejemplo que debemos de seguir. Cierra tus ojos, levanta tus manos y oremos. Querido Dios, amado Padre Celestial, en esta noche, Dios, queremos que tú nos despojes de una vez por todas de nuestra vieja manera de vivir. Queremos ser libres de todo pensamiento, de todo accionar, de toda influencia, de toda cadena que nos pueda convertir o nos pueda haber convertido en personas legalistas, en personas que solamente miran el error, el pecado, las consecuencias y no la gracia, la oportunidad, la misericordia. Espíritu de Dios, mi oración es para que tú toques, transformes, renueves la vida de todas las personas que están al alcance de mi voz y que podamos encontrar en Cristo Jesús el perdón, la misericordia, oportunidades tuyas. Espíritu Santo, recibimos de ti, Padre Santo, misericordia. Recibimos de ti gracia y por tanto gracia daremos. Recibimos de ti perdón, por tanto daremos perdón. Seremos tus pies, tus manos, tu boca en la tierra, Espíritu Santo. Haga de nosotros los hombres y mujeres misericordiosos que tú quieres que seamos. Oramos en tu nombre, en Cristo Jesús, y decimos todos amén, amén y amén. Desde esta tu casa, CCI Comayagua, tu servidor te envía un cordial y enorme abrazo, y mi oración es para que en esta semana esté impregnada de la gloria de Dios, que las victorias de Dios sean una realidad en tu vida y que Dios mismo salga a tu encuentro y te sorprenda
con todo tipo de bendición. Así que nos vemos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde en esa dinámica, un hogar, un grupo. Hasta pronto. Bendiciones.